Perdona, este capítulo eh, nos dice que narra eventos durante la fiesta de los tabernáculos, una celebración importante del calendario judío. Hoy día vamos a aprender un poquito de qué trata esta fiesta de los tabernáculos y cómo esta celebración también nos muestra eh, un poco de lo que Jesús vino a hacer, el cumplimiento de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús sube secretamente a Jerusalén en medio de una creciente oposición de los líderes religiosos de ese tiempo, de los fariseos. Recuerde que en los capítulos anteriores ya hemos visto cómo los fariseos ya están haciendo dificultad para que Jesús haga su ministerio, ¿cierto? Porque tienen problemas con con qué autoridad Jesús hace las obras que hace y predica lo que predica. Entonces, ya se está viendo esta oposición clara de los religiosos de ese tiempo contra Jesús. Sus enseñanzas causan división entre la multitud. Vamos a ver cómo unos creen y otros no lo creen. Y aunque no es arrestado, su identidad y autoridad son desafiadas, revelando cómo la verdad de Dios confronta a cada corazón. Recuerde que los judíos de ese tiempo estaban esperando al Mesías, pero ellos esperaban un paladín, un guerrero. Hermanos, los judíos esperaban ser liberados del imperio romano a través de la fuerza, a través de la guerra. Por eso cuando llegó Jesús con sus palabras, con sus milagros, con sus palabras de amor, de desafío en el ámbito espiritual, ellos quedaron confrontados. ¿Cómo podía ser el Mesías, que no venía con guerra, no venía con espada, venía con amor? Por eso se produce esta confrontación, esta división. Eh, y esta confrontación en los corazones de los judíos. Vamos a comenzar este capítulo contando un poquito el contexto histórico. Mire, recién hablábamos que en este capítulo se habla de la fiesta de los tabernáculos. Y quiero explicar un poquito de qué se trata esto. Eh, el tabernáculo o Sukkot, la palabra Sukkot significa esto, como una pequeña carpa, eh, una pequeña tienda donde el pueblo se reunía. Y en esta celebración, que duraba 7 días, recuerda los 40 años que el pueblo judío pasó en el desierto, viviendo en tiendas o cabañas. De ahí viene el nombre Sukkot. Sukkot significa tienda o cabaña. Y se celebraba la provisión y la protección de Dios durante ese tiempo. Mire, en la fiesta de los tabernáculos se recordaba cómo Dios había protegido al pueblo de Israel durante esos 40 años. Recordamos que, cierto, el pueblo de Israel estaba cautivo, preso en Egipto. Y en el libro de Éxodo, cierto, el segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel, cierto, de su cautiverio en Egipto, de estar preso en Egipto. Y desde esta salida, ¿cierto? Pasan 40 años. ¿Sabe, hermano? El pueblo de Israel estuvo aproximadamente 430 años viviendo esclavo en Egipto. Y es interesante porque ellos, en el tiempo de Jesús, ellos celebraban, recordaban cómo Dios había provisto de alimento y de liberación, ¿cierto?, desde esta tierra, y hacían estas pequeñas tiendas y ahí comían, ahí compartían como familia y recordaban la provisión de Dios. Y también ellos celebraban la provisión de la cosecha actual. La fiesta de los tabernáculos se celebraba en el otoño judío, donde ellos ya habían hecho una cosecha y agradecían por lo que Dios había provisto. Y es interesante recordar esto, mis hermanos, porque
En la fiesta de los tabernáculos se recordaba la liberación física de Egipto y la provisión material, ¿cierto?, de alimento de Dios. Y cuando llega Jesús, mis hermanos, y esto es bueno saber, recordarlo, que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Jesús vino a liberar no solo física, sino que espiritualmente nuestra alma. Y Jesús también es la provisión perfecta para nuestra vida. Todo se cumple en Cristo. Por eso nosotros hoy día no celebramos la fiesta de los tabernáculos, porque todo se cumple en Jesús. Jesús es nuestro Salvador y Jesús es nuestro buen pastor, que también sacia todo tipo de necesidad. En esta fiesta, la de los tabernáculos, Cristo se hace presente. Vamos a leer lo que dice este capítulo. Juan 7, del 1 al 9. Incredulidad de los hermanos de Jesús. Vamos a ver. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, la que acabamos de hablar recién. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Saben, mis hermanos? Los hermanos de Jesús, como dice aquí, no creían en él y le estaban hablando con ironía, con burla. Le estaban diciendo, ya pues Jesús, anda, muéstrate, anda a hacer tus obras para que te vean. ¿No eres tú el Mesías? Qué increíble cómo se estaba dando la relación, la reacción de sus hermanos. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Aquí tenemos un par de enseñanzas, mis hermanos, que debemos reflexionar en cuanto al propósito de Jesús y en cuanto al ejemplo que Él nos daba a nosotros. Primero, la oposición a la fe incluso puede venir de nuestra familia. ¿Se da cuenta lo que estaba sufriendo Jesús? Uno puede pensar, bueno, en tu propia casa no te apoyan. Sus propios hermanos ironizaban con su propósito divino. Así como Jesús enfrentó la incredulidad de sus propios hermanos, el creyente debe mantenerse firme, aunque no siempre recibe apoyo de su familia o de su entorno. Hermanos, lo que le está pasando a Jesús también nos puede pasar a nosotros. Bueno, nosotros no somos los Mesías, pero nosotros creemos en el llamado de Jesús, creemos en su salvación y en muchas ocasiones vamos a tener ganas, ¿cierto?, de involucrarnos en la iglesia. Muchas veces vamos a tener ganas de orar, de congregarnos, de servir, y no vamos a contar con el apoyo de nuestra familia. Muchas veces vamos a tener el conflicto de personas que se van a quizás reír de nosotros, no nos van a apoyar, se van a burlar. Ah, tú vas a empezar a ir a la iglesia, él, pues el fanático, el cristianito, el evangélico. Y a veces puede ser que nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros parientes quieran ponernos una traba. Pero mi hermano, si a Jesús le pasó, si a Jesús no lo apoyó su familia, ¿cuánto más a nosotros? Por eso, el testimonio de Jesús, el ejemplo que nos deja Cristo, debe ser nuestra motivación para no cansarnos. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta es la invitación, mi hermano. No nos cansemos de buscar, independiente de lo que digan los demás, independiente del apoyo que tengamos de nuestra familia, porque muchas veces el estorbo y la piedra de tropiezo son los que tenemos alrededor. No nos cansemos. Mi hermano, este es un ejemplo de Cristo para nosotros en la vida actual. No te canses de buscar, no te canses de orar. Y también una invitación a orar por aquellos que no siguen a Jesús. También nos deja esta enseñanza, que el tiempo de Dios es perfecto. Jesús no actuó bajo la presión de otros, sino según el tiempo de su Padre. Hermano, el mundo camina a un ritmo, pero nosotros seguimos el plan y tiempo de Dios. A Jesús le dijeron, anda aquí, haz esto otro, muestra tus milagros. Y Jesús respondió con calma y serenidad, yo sigo el plan de Dios. Yo espero el tiempo perfecto de Dios. Mi hermano, ¿hay algo en tu vida que tú quieres que se apresure, que venga ya? Espera en el tiempo de Dios. ¿Hay una respuesta que quieres pronta? Espera el tiempo de Dios. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mis queridos hermanos, así como los agricultores tienen que poner la semilla, o antes que eso, preparar la tierra, poner la semilla, regar y esperar el tiempo, así nosotros también sigamos regando nuestra tierra, sigamos buscando del Señor, porque Él a su tiempo va a responder. Tenemos que tener una espera activa en el Señor, pero recuerda, espera en el plan de Dios, busca sus propósitos, así como Cristo también no se mandaba solo, así como Cristo hacía la voluntad de su Padre, así también nosotros busquemos agradarle a Él, seguir sus planes y esperar el tiempo perfecto que viene de Dios. Porque todo tiene su tiempo. Y Jesús lo sabía muy bien y Jesús lo aplicaba también. Amén. Diga ahí en su casa, diga un amén a esta reflexión que nos deja la primera parte. Sigamos perseverando y esperando en Dios. Juan 7 del 10 al 24, seguimos leyendo. Jesús ya en la fiesta de los tabernáculos. Ya aprendimos de qué se trataba, ¿cierto?, esta fiesta. Dice así, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y mira, le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de Jesús entre la multitud. Pues había unos que decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y mire esto, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Mire, en estos versículos vemos cómo Jesús provocaba esta especie de división. Algunos creían en él, otros decían que era un engañador. Y cuando Jesús se puso a predicar, a enseñar en la sinagoga, los judíos, los maestros de la ley, decían, ¿cómo este sabe letras sin haber estudiado? Hermano, lo que los judíos están diciendo no es que él que sabe leer simplemente, sino que cuando ellos dicen cómo sabe letras, se están hablando cómo sabe la palabra. Pero ellos se están preguntando cómo este hombre, que es un carpintero, puede predicar con tanta profundidad.
Eso están diciendo los judíos. Porque usted sabe que los, eh, los maestros, los rabinos, pasaban años de su vida estudiando la Torá, los libros históricos, los libros poéticos, pasaban toda su vida estudiando. Los judíos comunes y corrientes podían escuchar las palabras en la sinagoga, pero no profundizaban. Pero los judíos o los fariseos se dieron cuenta que las enseñanzas de Jesús eran más profundas. ¿Cómo un hombre, un carpintero, podía saber tan profundamente las escrituras? Y ahí Jesús le responde, porque mi doctrina no es mía. Porque claro, Jesús no estudió en las escuelas rabínicas. Jesús había escuchado la palabra misma del cielo. Gloria a Dios. Jesús traía la palabra directamente desde el corazón de Dios. Por eso hablaba con tanta autoridad. Vamos a seguir leyendo. Y dice, el que habla por su propia cuenta, ahí, ¿cierto? Aludiendo que Jesús no habla por su propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Y aquí Jesús pregunta, ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Entonces dice Jesús, ¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, estos son los fariseos, demonio tienes. Y preguntan, ¿quién quiere matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidaos al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí lo que Jesús está respondiendo, ¿cierto? Es que Él trae la palabra directamente de Dios, quien lo envió. Por eso su mensaje es verdadero, porque Jesús busca darle la gloria a su Padre. Y cuando aquí Jesús dice, porque veis una obra os maravilláis, recuerde que en el capítulo 5 creo que fue, cuando Jesús sana a un paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados, ya lo estaban criticando porque el que había sanado llevaba su lecho, ¿recuerda? Llevaba su camilla en el brazo y nadie podía trabajar en el día de reposo. Ya se estaban maravillando, ¿por qué sana en día de reposo? Los cuestionamientos uno y otra vez contra Jesús. Y en este trozo tenemos las siguientes enseñanzas. Primero, importante para nosotros, mis hermanos, la enseñanza de Jesús tiene origen divino. Hermano, esto nosotros como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, tenemos que tenerlo más que claro. La enseñanza de Jesús tiene origen divino. Jesús no habla por sí mismo, sino lo que ha recibido del Padre, como lo dice el verso 16. Esto muestra que el Evangelio, tenemos que tenerlo muy claro, mis hermanos. Esto muestra que el Evangelio no es una simple filosofía humana, sino una revelación celestial. Hermano, la palabra de Cristo, como Dios nos habla por medio de Cristo, es una revelación divina, no una filosofía humana. Y esto es importante que nosotros sepamos. Mis hermanos, tenemos que tener claro cuáles son y cuál es el mensaje de Cristo y no mezclarlo con filosofías humanas. Miren lo que dice Juan 12:49. Palabra de Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Nosotros, como cristianos en la actualidad,
tenemos que tener la convicción que las palabras de Jesús son palabras divinas. Es el mensaje directo desde el corazón del Señor. ¿Por qué tenemos que tener claras las palabras de Jesús? ¿Para qué? Para no ser engañados. Hermano, usted y yo tenemos que saber qué dijo Jesús y qué no dijo Jesús. Mire, yo he escuchado gente que dice, cita textos bíblicos que nunca están en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia. Y eso no está en la Biblia. Y así citan otras fases que son dichos antiguos, pero que no están en la Biblia. Nosotros tenemos que tener claridad cuál es el mensaje de Cristo. ¿Para qué? Para que no suceda esto. Mire, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mis hermanos, hay muchas iglesias que se rigen por estos rudimentos del mundo, por las tradiciones. Hermano, voy a dar un ejemplo, pero en la Biblia no aparece que nosotros debemos persinarnos, hacer la señal de la cruz. Es una tradición. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer una manda, ir de rodillas, es una tradición católica. Y cuidado, nosotros como evangélicos quizás también podemos tener alguna tradición. Nosotros debemos guiarnos por lo que la palabra de Dios dice, por el mensaje de Cristo. Y al tener claro el mensaje de Cristo, no seremos engañados. Y hay que tener cuidado, mis hermanos, porque en la actualidad hay iglesias, hay predicadores que mezclan el cristianismo con el humanismo. Mezclan la meditación trascendental con algunos textos de la Biblia y se van por el camino equivocado. Algunos dicen que Dios lo único que quiere es bendecirnos, bendecirnos y bendecirnos y prosperarnos económicamente y dejan de lado nuestra responsabilidad como cristianos. Por eso, mirad que nadie os engañe. Y para que no nos engañes con esas filosofías, debemos tener claro que el mensaje de Cristo y solo el mensaje de Cristo es el que puede llenar nuestra vida, transformar nuestro corazón y hacernos crecer y madurar. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús es de origen divino. No hay que mezclarlo con filosofías humanas. Otra palabra clave que da este mensaje de Jesús es que la obediencia nos hace comprobar la verdad de Dios. Y aquí esto es aplicable para nosotros. Una vez que entendemos el mensaje de Cristo, para que nosotros no pongamos excusas, debemos comprobarlo obedeciendo. Jesús afirma que quien quiere hacer la voluntad de Dios reconocerá si la enseñanza viene de él. Por eso Jesús confronta a los fariseos y les dice, bueno, ustedes dicen que la ley de Moisés, cierto, es divina, pero no la cumplen, no la hacen. Y después reniegan, critican, no saben si el mensaje de Jesús es o no palabra de Dios. Pero aquí lo dice con claridad. El que quiere hacer la voluntad de Dios, el que tiene la disposición para buscar del Señor, va a comprobar que las palabras de Jesús son divinas. Cuando estamos dispuestos a obedecer y a someternos a su voluntad, antes que a cuestionar, las dudas y los temores van a desaparecer. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Mire, hay mucha gente que pone excusas para obedecer la Biblia. Por eso le digo, el que quiere hacer la voluntad de Dios va a reconocer que la palabra de Dios y la palabra de Cristo es real. Pero mire, hay gente que tú le dices, hermano, te invito a que vayas a la iglesia. No, sí, Dios está en todas partes. Y ponen una excusa. Te invito a que oremos. Te invito a orar. No, yo no oro si Dios conoce el corazón. Y ponen excusas, y ponen excusas, y ponen cuestionamientos a lo que la Biblia dice. No, si no hay que ponerle tanta color, no hay que ser tan literal. Y le ponen excusas y cuestionan la Biblia. Por eso, el que quiere, si tú te dispones a hacer la voluntad de Dios,
vas a reconocer que el mensaje de Cristo es divino, es real y nos ayudará a enfrentar las dudas y los temores. Y esos temores y dudas van a desaparecer. El llamado de Cristo es a involucrarnos completamente en su palabra, a confiar en ella. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué cosa? De vuestro entendimiento, de tus pensamientos. ¿Cómo yo voy a comprobar que mis pensamientos, que lo que aprendí, que lo que recibí de la palabra es real? Haciendo la voluntad de Dios, comprometiéndole con la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y yo le hago una pregunta: ¿cómo vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Obedeciendo. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que perdonar hace bien? ¿Cómo me voy a dar cuenta que dar a mi prójimo, ayudarlo, es bueno? Haciéndolo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que leer la Biblia, que orar, que las disciplinas espirituales, congregarme, me hace crecer? Haciéndolo. Por eso Jesús afirma que, que quien quiere hacer la voluntad de Dios reconocerá si la enseñanza viene de Él. Y nosotros creemos que la enseñanza de Cristo viene de Dios. Y esa enseñanza es buena, es agradable y es perfecta. Mi hermano, la obediencia nos hace comprobar la verdad de Dios. Deje las excusas de lado y comprometámonos y busquemos poner en práctica todo lo aprendido. Amén. ¿Y Jesús qué termina haciendo en este trozo? Reprendiendo a los judíos por juzgar superficialmente. Los fariseos estaban juzgando a Jesús porque sanaba un día de reposo, porque no cumplía esa ley, pero ellos lo criticaban por sanar en día sábado. Y les dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermano, los fariseos estaban siendo prejuiciosos, no estaban mirando el propósito de la ley. Los fariseos habían transformado la ley en un sistema rígido de reglas, olvidando que el fin de la ley es el bien para el ser humano. ¿Y sabe qué? Dios puso esta frase en mi corazón. Los fariseos juzgaban superficialmente, solo por lo que veían, porque ellos vivían superficialmente, o sea, vivían de las apariencias. Los fariseos vivían de las apariencias. Mire, y yo le puse una imagen para que usted vea y analice. Así se vestían los fariseos, los judíos de ese tiempo. ¿Para qué? Ellos se vestían de esta manera para dar la impresión de ser justos. Se ataban al brazo izquierdo y a veces a la frente una cajita. Esa cajita contenía porciones de las escrituras. Ellos no se conformaban con ponerle flecos a la ropa, como exigía la ley, sino que los alargaban. ¿Para qué? Para llamar la atención. Y cuando ellos caminaban por la calle, la gente los viera. Y claro, ellos tomaban literalmente una frase que dice que debemos atarnos la palabra, llevarla en nuestra frente, atarla en nuestros brazos. Entonces, cuando ellos se paseaban con esta prenda, la gente decía: oh, mira, ahí va un fariseo, un judío que cumple toda la ley, pero era simplemente algo superficial. Ellos se vestían con apariencia de que cumplían la ley, pero por dentro, dice Jesús, Jesús mismo dice: por fuera se ven hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos secos. Eres como un sepulcro, una lápida blanqueada. Por fuera te ves bien, pero por dentro tienes huesos secos. Jesús les llama la atención. ¿Por qué? Porque ellos juzgan superficialmente. Y jugaban superficialmente a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos vivían superficialmente. Jesús les recuerda que aún en sábado permitían la circuncisión. Mira, una obra de sanidad parcial. Recuerda que el acto de la circuncisión tenía un simbolismo de dejar la carne de lado, la carnalidad de lado, pero era un símbolo, una sanidad espiritual simbólica. Pero lo criticaban a él por sanar completamente un hombre.
Recuerda esto, mi hermano. Jesús sanó físicamente a un hombre, pero también lo sanó espiritualmente cuando le dijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Jesús puede sanar. Recuerda esto. Jesús puede sanar físicamente, pero también espiritualmente. Igual como lo hizo con ese hombre que no podía caminar. Espiritualmente diciendo, tus pecados te son perdonados, pero también lo sanó físicamente al poder caminar. Mira lo que dice la ley, de esto se trata la ley. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. De esto se trata la ley. Para esto envió Dios la ley, para demostrar el amor de Dios por nosotros y de nosotros por los que están alrededor. Juan 7 del 25 al 31. ¿Es este el Cristo? Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Mire, como ya se estaba planificando esto. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Y aquí se preguntan algo los judíos. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, porque él sabía lo que estaban planeando, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Mire cómo da estas luces de su propósito. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo. Él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Que hay unas hermosas declaraciones aquí que el Señor nos deja. Primero, Jesús predica a pesar de la persecución y los planes de muerte en su contra. Mis hermanos, como lo dice en el versículo 25, Jesús enseña públicamente en el templo. Esto muestra que él no temía a los hombres porque estaba cumpliendo la misión del Padre. Él se dio cuenta que hay algunos que procuraban matarle y mire, la gente del pueblo ya murmuraba esto. Oye, está predicando, pero no recuerda, no sabrá que quieren matarle. Jesús, sabiendo esto, decidió cumplir el plan del Señor. Mi hermano, este es un llamado a nosotros. Mire, todavía no ha comenzado tan grande la persecución del cristianismo, pero en algún momento va a pasar. En algún momento va a venir la persecución del cristianismo. Nosotros hoy día podemos salir a la calle a predicar. Hoy día usted puede hablarle a sus compañeros de trabajo. No tenga temor, háblele. Quizás se pueden burlar, quizás usted puede ofrecer oración y lo rechacen. No tenga miedo. Siga el ejemplo de Jesús. Hagamos el esfuerzo. Invite a la iglesia. Si lo rechaza, no importa, invite de nuevo. Hay unos hermanos que yo agradezco a Dios porque están siendo de bendición, invitando a sus familiares a la iglesia. Y ha sido un tiempo de bendición para la congregación ver cómo la familia de Dios crece. ¿Por qué? Porque hay hermanos que han invitado a otros. Invita a la iglesia, proponga orar por alguna persona con necesidad. Todos podemos hacerlo, no solo el pastor, usted igual. Jesús predica, Jesús habla, Jesús ora, Jesús clama a pesar de la persecución y los planes de muerte en su contra. Este es un ejemplo que nos deja Jesús a nosotros. Por supuesto, también Cristo otra vez revela su origen divino. Hermano, nosotros
No podemos dudar porque hay mucha gente que le va a decir que Jesús es un profeta más, un buen hombre, alguien que hizo y dejó un legado positivo. Jesús tiene origen divino. Jesús aclara que su verdadero origen es celestial. Jesús no nació un 25 de diciembre. Jesús es desde el principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hagamos el hombre a su imagen y semejanza. Ese hagamos habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, creando en comunión. Él fue enviado por el Padre. Juan 5:37, lo vimos hace un par de semanas. Mi Padre me ha enviado y Él también habla bien de mí. No dude de quién es Cristo. Hermano, no dude del origen divino de Cristo. Y Juan se va a encargar en todo el capítulo, en todo el Evangelio, de dejar más que claro que Jesús es el Salvador, que Jesús es Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías prometido, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ese es Cristo. Y ese es nuestro Rey, y ese es el que vive en nuestro corazón, y ese es el que nos ha dado vida eterna. Amén. Y está con nosotros hoy como nuestro buen pastor. También reconocemos en este trozo de la palabra que Cristo es reconocido por los que creen. El trabajo de Cristo, la predicación, sus milagros comenzaron a dar fruto. Y aunque muchos dudaban, muchos también de la multitud creyeron en Él. Reconocieron que sus señales confirmaban su identidad como el Mesías esperado. Hermano, la fe es la respuesta correcta ante la revelación de Cristo. Y esto es hermoso porque así como ellos en ese tiempo creyeron, hoy día el mundo sigue creyendo. Claro que hay muchos que rechazan, pero hay muchos que siguen creyendo en este mensaje. Recuerde esto, mi hermano, el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras permanecen. Por eso Dios, por medio de Cristo, sigue salvando. Por eso la iglesia sigue creciendo, porque Dios sigue restaurando vidas, porque su mensaje es real. Cristo es reconocido por los que creen en ese tiempo y hoy, en la actualidad. ¿Por qué esta palabra, mi hermano, de Juan 3:16, que la vimos hace un par de semanas, sigue causando efecto? Esta palabra poderosa sigue haciendo y cumpliendo la obra redentora de Jesús. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí está, para que todo aquel que cree en Él, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como hablamos el domingo, una vida eterna que comienza ya, desde ese momento. Desde el momento que tú crees, tienes vida eterna, vida plena, vida abundante, compañía y comunicación directa con el Padre Celestial. Dios sigue haciendo su obra. Recuerda esta invitación. Sigue predicando, así como lo hizo Jesús, a pesar de los planes de muerte. Predica el origen divino de Jesús, porque el mundo, porque hay muchos que aún tienen que creer en la obra de Cristo. Sigamos con esta hermosa palabra. Juan 7, 32 y 36. Siguen los problemas, parece, para Jesús. Mira, los fariseos envían alguaciles para aprender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré,
¿vosotros nos podéis venir? Miren, hermano, este trocito nos cuenta cómo ya los fariseos querían arrestar a Jesús. ¿Para qué? Para prenderle, para retenerlo y obviamente hacerlo desaparecer. Pero Dios sabía, pero Jesús sabía que había un tiempo para esto. Y mire, ellos también, cuando Jesús les responde, también hablan con ironía. Entonces los judíos dijeron, ¿a dónde irá este? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? Mira, cuando habla de dispersos, habla de los judíos que vivían en otras localidades. Porque así como, no sé, como venezolanos llegan a Chile, chilenos van a vivir a otras latitudes buscando nuevos rumbos, bueno, los judíos también abandonaron la provincia de Palestina y se fueron a vivir a sectores donde a los griegos, fueron a vivir a Egipto también algunos. Entonces, a eso le llaman la dispersión. Muchos también en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue invadido por los babilónicos y por los asirios, muchos fueron llevados a otras tierras y se quedaron allá. Bueno, a esos le llamaban los dispersos. Y aquí los judíos, ¿cierto?, hacen esta bromita, quizás va a ir a predicarle a otros. Pero ¿sabes qué? Sin darse cuenta, ellos estaban profetizando porque la palabra de Cristo llegó también a los dispersos, a tal punto que también llegó a nuestras latitudes. La palabra de Cristo trascendió todas las fronteras. Y hay lindas enseñanzas en este caso. Mira, el tiempo de Cristo está en las manos del Padre. Esto es muy importante para Jesús, que lo entiende muy bien, pero también un llamado para nosotros. El tiempo de Cristo está en las manos del Padre. Aunque los líderes querían arrestarlo, no podían hacerlo hasta que se cumpliera el tiempo establecido por Dios, como lo dice el verso 33. Mis hermanos, Jesús no es víctima de los planes humanos, sino que cumple el plan divino. Hermano, Jesús no lo mataron, había un plan perfecto. A Jesús no lo sorprendieron, lo arrestaron y sin querer terminó muriendo en una cruz. Había un plan perfecto y se cumplió a cabalidad. Y ese mensaje también es para nosotros. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, mi hermano, y Él quiere cumplirlo. Por eso dispongamos nuestro corazón a que Dios cumpla su propósito en nosotros. Él nos está haciendo crecer, Él nos está haciendo madurar, y muchas veces crecer duele, y muchas veces um, aprender cuesta, y desaprender cuesta aún más, porque desaprender involucra dejar nuestro pasado. Pero la invitación por medio de la Biblia es a entender que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Sigue confiando. Al Señor no lo vamos a sorprender. Él tiene un plan. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, nos rendimos completamente, tal como lo hizo Jesús. Mi hermano, Jesús, siendo Dios, se rindió ante el plan de Dios. Por eso Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él se rindió al plan de Dios. Nosotros también rindámonos al plan de Dios, porque es lo mejor para nuestra vida. Jesús no es víctima de los planes humanos, sino que cumple el plan divino. Ríndete ante Dios para que Él cumpla su plan en tu vida, mi hermano. También una promesa maravillosa. Cristo volvería al Padre después de cumplir su misión. Jesús sabía que esta promesa se iba a cumplir. Hay un verso que dice que por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz. O sea, Jesús sabía lo que venía después de la muerte, que era la glorificación. Jesús anuncia su partida al que lo envió. Esto apunta a su muerte, pero también a su resurrección y su ascensión, mostrando que su obra terrenal tenía un plan, propósito y definido. Mi hermano, Jesús murió, y esto créelo, pero también resucitó. Y ahora está reinando a la diestra de Dios Padre. Efesios 4:10. El que descendió, gloria a Dios, es el mismo que también subió
por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es nuestro Rey. Ese es el Cristo. No es un Cristo sufriente. Nosotros no tenemos, por eso nosotros no tenemos crucifijos, no tenemos un Cristo crucificado en el templo, en la iglesia. Nosotros tenemos un Cristo vivo. Tenemos una cruz vacía. Tenemos una tumba vacía. Porque el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es tu Cristo. Por eso tenemos esperanza. Y aquí en este texto, en este trozo, Jesús lo deja claro. Cristo volvería al Padre, pero después, ojo con esto, después de cumplir toda su misión, no solo parte de ella. Es el gran ejemplo que nos deja Jesús. Y por supuesto, esta declaración de salvación. Sin Cristo no hay acceso al Padre. Jesús advierte que lo buscarán y no lo hallarán y que no podrán ir a donde Él está. Hermano, Jesús le dice, ustedes no conocen al Padre. Y también le está diciendo, ustedes tienen conocimiento en la cabeza, pero no hay nada en el corazón. Por eso Jesús dice, yo sé de qué hablo, yo sé de quién estoy hablando, porque lo conozco. Jesús advierte que lo buscarán en algún momento y no lo hallarán, y que no podrán ir a donde Él está. ¿Por qué? Porque es una declaración de exclusividad. Es una declaración de exclusividad. Nadie puede llegar al Padre sin pasar por el Hijo. Hermano, ¿cómo lo podemos entender nosotros o aplicar hoy día? Nadie puede ser salvo por sus obras. Nadie puede ser salvo y decir, yo voy a intentar ganarme la salvación. Siempre es por medio de la fe en Cristo. Jesús le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Recuerda, hay un camino exclusivo y se llama Cristo. Tenemos que pasar por Cristo. La fe salvadora es esa fe que se rinde a la obra de Cristo. Y obviamente esta rendición trae como consecuencias acciones y obras, porque la fe sin obra es muerta. Pero recuerda, para obtener este camino directo al Padre, para ser salvo, para tener comunión con Dios, hay un camino exclusivo y ese camino es Jesucristo. Y Él, nuestro Señor, lo deja muy claro en este trozo de Juan 7. Queda poquito y seguimos con esta hermosa porción. Juan 7, 37 al 39. Ríos de agua viva. Mira cómo Jesús nos va dejando y encaminando en este proceso de crecimiento igual. Dice, en el último y gran día de la fiesta, ya mira, ya habían pasado 10 días. Recordemos que esta fiesta, la de los tabernáculos, duraba 7 días. Esto no pasa en un ratito, ¿ah? Uno de repente lee el capítulo y dice, esto pasó en un día, no. Habían pasado ya 7 días. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Yo creo que usted se da cuenta cuando lee esto que aquí hay unos pequeños procesos. Es bonito darse cuenta cómo hay etapas, ¿cierto? Dice, aún no había venido el Espíritu Santo. En estos textos hay señal de cada proceso que vivió Jesús. Jesús nació, Jesús creció, comenzó su ministerio, comenzó a predicar, comenzó a tener algunas complicaciones con los fariseos, comenzó a sanar, a hacerse de un nombre, a predicar, pero aún quedaban etapas, como por ejemplo esta, la venida del Espíritu Santo. Faltaba aún su muerte y su resurrección. Entonces en estos textos nos deja este proceso claro. Primero, gran enseñanza.
Cristo es la fuente de verdadera saciedad espiritual. Hermano, palabra de Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto no es solo una sed física. Eso cierto nos queda claro en Juan 4:14, cuando Jesús le ofrece agua viva también a la mujer samaritana. ¿Lo recuerda? Jesús lo dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hermano, Él, Jesús, se presenta como el único que puede calmar la sed más profunda del corazón humano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos vivido en angustia? Se nos seca la boca, pero la boca del alma. A veces ya estamos cansados de quejarnos, hay angustia en el corazón, hay frustración, no hallamos a dónde mirar, nos sentimos poca cosa, defraudados, y nuestra alma tiene una sed, y esa sed solo puede calmarla el agua viva. Jesús se presenta como el único que puede calmar la sed más profunda del corazón humano. Porque recuerde, los bienes materiales, el dinero, el reconocimiento, te va a dar más sed. Lo dijimos una vez, ¿cierto? Como ejemplo, si yo tomo Coca-Cola para la sed, me va a dar más sed, porque el azúcar hace eso. El azúcar hace que me dé más sed. El agua solo calma la sed, pero la sed espiritual no la vas a calmar con cosas nuevas, con cosas llamativas, con satisfacer cosas personales. Esta sed plena solo la calma el agua viva, que es Cristo. Y esa debe ser una convicción, mi hermano. Aun cuando nosotros tengamos dificultades, mira, podemos tener enfermedades, pero no tener sed espiritual. Podemos tener problemas familiares, pero no tener sed espiritual, porque vamos a estar bebiendo de la roca que es Cristo. Podemos tener un montón de problemas, pero estar saciados espiritualmente. Por eso, en todo orden de cosas, dependamos del agua viva, de la roca firme que es Cristo. Cristo es la fuente de verdadera saciedad espiritual. También la vida en Cristo. Y esto es hermoso, mi hermano, porque esto tiene un compromiso. Al tú entender esta verdad, también te comprometes. Mira, la vida en Cristo produce abundancia para otros. Jesús promete que del interior, como lo dice el versículo, correrán ríos de agua viva. Hermano, esto es un desafío para nosotros como iglesia. El cristiano no está llamado solo a recibir la bendición, sino a ser un canal de agua viva que lleva esperanza, palabra y amor a todos los que nos rodean. Hermano, lo que tú tienes también alcanza para otros. Pide más de Dios, pero no solo para ti, para poder compartirlo. Es una responsabilidad. ¿Qué cosa? Llevar palabra, llevar amor, llevar esperanza a los que la necesitan. ¿Sabes? Te cuento una anécdota del otro día. eh, Estábamos en un supermercado y la persona que cuida los autos, siempre en los supermercados hay alguien que cuida los autos, te dice un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. eh, a veces uno le da una monedita. Y sabes que yo siempre trato de dar, pero ese día no tenía monedas. Y mi hija me dice, pero yo tengo unas monedas de chocolate. Y ¿sabes qué? Lejos de verlo como algo malo, le dije, ya, pásame. Y ella me pasó 3 monedas de chocolate. Yo bajé el vidrio y le dije, ¿sabe qué? No tengo monedas, pero tengo esto para que endulce el día. Y cuando la persona, la señorita, los tomó, sonrió y agradeció, muy contenta. Y me acordé del versículo que dice, ¿cierto? Pedro, cuando enfrenta a un paralítico, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hermano, ¿qué tienes para compartir? Lo que tengas, compártelo. Comparte tu testimonio, comparte la esperanza, comparte una palabra, un texto bíblico, una reflexión, una invitación. Recuerda, lo que Dios te está llenando es para que también lo compartas. La abundancia que tiene tu corazón, compártela con los demás. La vida en Cristo produce abundancia
también para compartir. Así que te desafío a que sigas llenándote de Dios para vivir pleno tú y también los que están a tu alrededor. Porque esto es lo que vino a ser también Cristo. Y por supuesto, con estos ríos de agua viva, que es la presencia del Espíritu Santo, Cristo nos dice que esto es el cumplimiento de una promesa. El Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa. Recuerda que Cristo no dijo nada de su propia cuenta. Él conocía las promesas del Antiguo Testamento. Juan aclara que Jesús hablaba del Espíritu que recibirían los creyentes después de su glorificación, o sea, cuando Jesús subiera a la diestra del Padre. El verso 39 dice, el Espíritu es quien nos da. El Espíritu es quien nos da vida, poder y comunión con Dios. Recuerda, el Espíritu Santo es quien nos da vida, poder y comunión con Dios. Por eso nosotros debemos entender que el Espíritu Santo es una persona. Lo hemos estudiado. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, no es una luz. El Espíritu Santo es una persona que nos guía, que se entristece, que revela, nos enseña con una personalidad definida. Recuerda, Él nos entrega vida, poder y comunión. Por eso podemos relacionarnos hoy con el Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu de Dios. Es una promesa que está en Joel 2:28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta promesa en Joel, no sé cuántos años, serán 400, 600 años atrás, se cumple cuando Jesús asciende y es glorificado y viene el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que descienda el Espíritu Santo. Mira, en estos versículos breves, del 37 al 39, aprendemos esto glorioso del Espíritu Santo. Cristo es la fuente verdadera que sacia nuestra sed espiritual. La vida en Cristo produce abundancia también para otros. Y el Espíritu Santo, a que habita en nuestro corazón, es una promesa cumplida. Leemos la última parte. Dice así, Juan 7, 40, 52. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Mira cómo creían en él. Pero otros decían, este es el Cristo. De nuevo lo leo. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero mira, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión, esto quiere decir división, entre la gente a causa de él, ¿cierto? Y algunos de ellos querían prenderle, o sea, arrestarle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, mire qué frase más hermosa, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y yo agrego a esto es mío, ni habrá otro como él. Jamás habrá alguno, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿que acaso también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, mire lo que dicen los judíos, que no sabe de la ley, maldita es. Mire cómo tratan a los que no conocen la ley. Maldito es. Y le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho?
Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Se da cuenta cómo ellos siguen siendo prejuiciosos y miran de manera superficial? Pero tampoco fueron capaces de darse cuenta que Jesús sí venía de Belén. Mira cómo se ciega su entendimiento. Y no se dieron cuenta que Jesús sí venía de Belén y del linaje de David. Y le dicen, ¿A qué dureza? no hay hombre que haya hablado como él. Y yo les vuelvo a repetir, ni habrá. Podemos ver en este trozo, Cristo y su mensaje sigue generando discusión. ¿Se da cuenta cómo algunos creían, algunos decían que no? Parece que es el Mesías, el Salvador. No, mejor no, arréstenlo. Cristo y su mensaje sigue generando discusión hasta el día de hoy. Pero mis hermanos, nosotros debemos ver las señales que demuestran que Jesús es el único Salvador. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46 lo dice ahí. Hermano, por eso hasta el día de hoy no hay mensajero como Cristo. Y nosotros completamos más allá. No hay Salvador como Cristo, no hay camino como Cristo, no hay verdad como Cristo, no hay perdón como el de Cristo, no hay Salvador. Hay uno solo, es Cristo. Y hoy día mucha gente puede discutir, ¿cierto? Y los filósofos y los, según científicos más respetados, pueden decir que no hay un Salvador, no hay un Cristo. Sí hay un Cristo. Y no hay como Él. Y lo confirma también su palabra en Hechos 4:12. Y estas son convicciones para nosotros. Le vuelvo a repetir, estas son convicciones para nosotros. Y no debemos movernos de acá. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vuelvo a repetir, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este Jesucristo es el que dijeron aquí en Juan, no hay alguien que haya hablado como este. ¿Se da cuenta? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué? Porque este era Jesucristo hombre, el mediador entre Dios y los hombres. Y no hay más. Jesús y fuera de Jesús no hay más. Hermano, este capítulo 7 tiene convicciones, tiene fe, pero también tiene desafíos. Y te invito a que hagas estas reflexiones y terminamos. En todas estas enseñanzas, yo te invito a que tú vuelvas a leer este capítulo durante esta semana. Mira, ¿estoy esperando el tiempo de Dios o actúo por mi propio impulso? Recuerda el ejemplo de Cristo. Él esperaba el tiempo y el proceso que tenía su Padre. ¿Estoy esperando el tiempo de Dios o actúo siempre por impulso? Reflexionemos. Señor, guíame en todas las áreas de mi vida, familiar, económica, de iglesia. Otra reflexión, ¿me cuesta mantenerme firme si hay rechazo o burla? Quizás, Medio extraño. quizás has querido comprometerte un poco más. Quizás has querido ir un poco más a la iglesia, congregarte, quizás has querido ser parte de un ministerio, alguien te critica, alguien te dice algo y al tiro dejas de lado. ¿Te cuesta mantenerte firme cuando hay rechazo, burla o cuestionamiento? Toma el ejemplo de Jesús. ¿Sus hermanos lo rechazaron? Los judíos querían matarle, prenderle, pero siguió adelante, cumpliendo su propósito. Tú y mi hermano, tú mi hermana que me estás escuchando, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Búscalo y no salgas de ahí. Otra reflexión, ¿estoy obedeciendo lo que ya sé? Recuerda el cuestionamiento que le hizo Jesús a los fariseos. Ustedes conocen la ley, pero no la obedecen.
¿Estoy obedeciendo lo que ya sé para que Dios me revele más? Hermano, cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, tenemos que saber qué es bueno, qué es malo. Hay pecados que son claramente definidos, pero después que vas creciendo, también hay cosas que te edifican y que no te edifican. Hay canciones que no te van a llevar a buen puerto. Hay películas que quizás no tienen un buen mensaje. Hay aplicaciones que quizás quitan mucho tiempo. Y esto no se trata de ser legalista, no se trata de ser fanático. Estoy obedeciendo lo que ya sé, coma, para que Dios me revele más y pueda seguir creciendo. Igual que a un hijo pequeño, yo le pido pequeñas tareas, pero a un hijo grande le pido tareas más grandes. Dios quiere verte crecer y madurar, porque quiere también darte una responsabilidad mayor para que crezcamos como iglesia. Y punto final, mi vida está reflejando una fuente viva o un estanque seco. A mí esta frase golpeó el corazón. Mi vida está reflejando una fuente viva o un estanque seco. Porque recuerda, yo tengo el Espíritu Santo, pero también la Biblia te dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Soy una fuente de agua viva o soy un estanque seco? Tú seas capaz de llevar y compartir con aquellos que necesitan la palabra de Dios. No quiere que sea un estanque seco, sino que fluyas. Fluyas con, mira, con cosas que pueden parecer simples, ¿ah? Pero que fluyas con una sonrisa, que fluyas con un abrazo, que fluyas dejando de lado la angustia y que vuelvas al gozo de la salvación. Que nuestra vida refleje una fuente viva y no un estanque seco. Y para eso necesitamos disciplina y, y buscar estas disciplinas espirituales. Fue tu amor el que llenó el vacío que el pasado sin ti me dejó. Por tu amor hoy me siento confiado de estar a tu lado. Nada me separará